Hola aprendientes, espero que estén bien. Les saluda su profesor Miguel Ángel Moreno Martínez. Esta ocasión vamos a ver lo que son los polígonos. Bueno, aquí hay una definición que pueden ver en su pantalla. Dice que un polígono es una figura plana que se describe mediante un número finito o determinado de segmentos de línea conectados entre sí para formar una cadena poligonal cerrada. Aquí tenemos, bueno, vemos algunos ejemplos de polígonos que tiene n cantidad de lados, dependiendo los segmentos de línea que tenga. Pueden ser convexos o pueden ser cóncavos. Son aquellos polígonos convexos que tienen ángulos interiores menores a 180 grados. Todos los ángulos internos de los polígonos convexos son menos de 180 grados. Y los cóncavos en el que tienen al menos un ángulo mayor a 180 grados. Por ejemplo, estas figuras geométricas que tienen por lo menos un ángulo que mide más de 180 grados. ¿Ok? Bueno, estos son los cóncavos. Las partes de lo que son lo que forman los polígonos, que son la arista, son los lados del polígono, cada uno de los segmentos de la recta que limitan la superficie. El vértice son los puntos que van a unir a los lados del polígono. El centro es el punto central equidistante de todos los vértices. El radio es el segmento que une al centro del polígono con uno de los vértices, ¿okay? Y el apotema es el segmento perpendicular a un lado hasta el centro del polígono. Tenemos por otro lado lo que es la diagonal. Dice que es el segmento de recta que une a dos vértices que no sean consecutivos. Por ejemplo, ¿por qué no consecutivos? Porque no puede ser este ni este. ¿Ok? Es la línea que va a unir a dos vértices del polígono. Por ejemplo, aquí tiene varios vértices, varias diagonales. Ángulo central es el ángulo que tiene como vértice al centro del polígono. Ángulo interior es la abertura que se forma por dos lados consecutivos del polígono, y el ángulo exterior es la abertura que se forma al prolongar uno de los lados del polígono con el lado inmediato. Vamos a ver algunos puntos importantes. Dice: la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono convexo de n lados nos va a dar siempre 360 grados. La suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados es n-2 por 180 grados. Y el valor de uno de los ángulos interiores es n-2 por 180 grados entre n, donde n va a ser la cantidad de lados que tenga el polígono. Aquí tenemos algunas fórmulas. Propiedades para todo tipo de polígono convexo. Tenemos la suma de la medida de los ángulos internos va a ser la multiplicación de 180 grados por n-2, donde n va a ser la cantidad de lados de nuestro polígono. Suma de la medida de los ángulos externos es igual a 360 grados, como lo habíamos comentado. Diagonales trazadas desde un solo vértice va a ser igual a n menos 3. N es la cantidad siempre de lados del polígono. Número total de diagonales es igual a n por n-3 entre 2, donde n es la cantidad de lados del polígono. Para calcular la medida de un ángulo interno del polígono, vamos a multiplicar 180 grados por n-2 entre n, donde n es la cantidad de lados del polígono. Y la medida de un ángulo exterior va a ser igual a 360 grados entre el número de lados. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es la medida de los ángulos internos de la siguiente figura geométrica? Bueno, aquí tenemos un hexágono, tiene 6 lados. Vamos a calcular la medida de los ángulos internos del polígono. Para ello vamos a ocupar la medida del ángulo interno. 180 grados por n-2 entre n. Bien, vamos a ocupar esta fórmula: 180 grados por n-2 ángulo interno es igual a 180 grados por n-2 entre n.
donde n es la cantidad de lados de nuestro polígono. El ángulo interior va a ser igual a 180 grados por n. Si tenemos que es un hexágono, n es 6, 6 menos 2 entre n. 180 grados por 6 menos 2 son 4 entre 6. Esto va a ser igual a 180 por 4 entre 6. 120 grados. Quiere decir que el ángulo interior de este hexágono va a ser igual a 120 grados. ¿Ok? Bien, veamos otro ejemplo más. Ahora dice, ¿cuál es la medida de los ángulos externos de la siguiente imagen? Ahora tenemos lo que es un hexágono igual, pero ahora queremos determinar el ángulo externo. Para ello vamos a ocupar la fórmula que dice que el ángulo externo va a ser igual a 360 grados entre n. Y ponemos medida del ángulo exterior va a ser igual a 360 grados entre n. Medida del ángulo exterior es igual a 360 grados entre n, que n es 6 porque tiene 6 lados nuestra figura geométrica, nuestro polígono. Y 360 entre 6 son 60 grados. Quiere decir que nuestro ángulo externo mide 60 grados. Bueno, entonces si sumamos los 180 grados que mide el ángulo 120 grados que medía o mide nuestro ángulo interior, que fue el que calculamos en este ejemplo, le sumamos los 60 grados, podemos ver que el total serían 180 grados y se cumple una de las propiedades de los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios van a sumar 180 grados, ¿ok? Tema que vimos anteriormente. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en la siguiente imagen? Tenemos un cuadrado. Bien, vamos a ver cuántas diagonales trazadas desde un solo vértice. Va a ser igual n menos 3. n menos 3. Diagonales desde un solo vértice va a ser igual a n menos 3. Tenemos n menos 3 es para calcular desde solamente una diagonal, ¿ok? Bueno, tenemos que sustituir entonces, resolver n. ¿Cuántos lados tiene esta figura isométrica o polígono? Tiene n vale 4 porque es un cuadrado. 4 menos 3 es igual a 1. Quiere decir que podemos trazar desde un punto o desde un solo vértice solamente una diagonal. ¿Okay? Podemos trazar una diagonal. Vamos a trazarlo, vamos aquí, por ejemplo. No podemos trazar desde un solo vértice. Este es un vértice. Desde aquí solamente podemos trazar una. Dependiendo de la figura geométrica nos va a dar el valor diferente. Aquí solamente nos paramos en este punto y solamente podemos trazar una diagonal. No podemos trazar más porque no hay otros vértices a donde trazar. Veamos otro ejemplo. Dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en la siguiente imagen? Bien, ahora, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Vamos a ocupar la fórmula para determinar las diagonales totales, que vendría siendo esta de aquí arriba. Dice, diagonales totales que se pueden trazar en toda la figura geométrica, n por n menos 3 entre 2. N por n menos 3, n por n menos 3 entre 2. Diagonales totales que se pueden trazar en toda la figura geométrica. N por n menos 3 entre 2. Bien, entonces vamos, n va a ser la cantidad de lados de nuestro polígono. Diagonales totales va a ser igual, tiene 4 lados, n vale 4 y resolvemos.
4. 4 menos 3 es 1. 4 por 1 entre 2. Diagonales totales es igual a 4 por 1, 4 entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. Quiere decir que podemos trazar en toda la figura geométrica, podemos trazar 2 diagonales. Vamos a trazar la primera, sería una, y esta sería otra. No podemos trazar más, serían las únicas, que fue el dato que nos dio. Espero que haya quedado claro, nos vemos pronto. Hasta pronto, hasta adiós, hasta luego.